Hola, ¿qué tal muchachos? Les doy la bienvenida a nuestro curso de factorización y el día de hoy vamos a trabajar con factor común por agrupación de términos. Vamos a resolver dos ejercicios del día de hoy y el primero de ellos pues lo tenemos acá en nuestra pizarra. Lo primero que yo quiero que ustedes aprendan es a identificar cuándo vamos a utilizar un factor común por agrupación de términos. Por lo general esos ejercicios tienen 4 términos o 6 términos. En este caso vamos a trabajar con los de 4 términos, ¿ok? Y en esos ejercicios no podemos utilizar factor común polinomio, porque no hay un factor común que esté presente en todos los términos, ¿ok? Y se van a dar cuenta de que hay factor común en dos de los términos, ¿ok? Por ejemplo, ustedes ven a la x aquí, es factor común de este término y de este término, ¿ok? Está común en estos dos términos. Pero en los otros dos términos no. En los otros términos tenemos otro factor que se repite, pero que se repite nada más en dos de los términos, ¿okay? O sea que tenemos un factor común en estos dos primeros términos y un factor común en estos dos segundos términos, ¿ok? Digamos que el factor común está por grupos de términos, por eso es que se llama por agrupación de términos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer acá es que vamos a agrupar los términos que tienen el mismo factor común. En este caso, fíjate que tenemos el primer término y el segundo término tienen el mismo factor común, que es x, tienen un factor que se repite. Entonces lo vamos a agrupar entre paréntesis, vamos a colocar así, ax más bx, ¿ok? Vamos a colocar el signo más y vamos a colocar entre paréntesis los otros dos términos que tienen un factor común, en este caso y, ¿ok? Entonces tenemos aquí ay más by, ¿ok? Los agrupamos. Fíjense, por eso es que se llama por agrupación de términos. Entonces ustedes se dan cuenta de que entonces vamos a tener dos grupos de términos donde en cada grupo podemos aplicar factor común, ¿ok? Acá, ¿cuál es el factor común? La x. Entonces sacamos la x del paréntesis, ¿ok? Y dentro del paréntesis, ¿qué me va a quedar? Bueno, lo que queda de dividir este término entre el factor común, ¿ok? Si yo divido ax entre x, x se va con x y me queda solamente a. O lo que es lo mismo, cuando yo multiplique x por a me da x. Más acá dividir el término bx entre el factor común. Si yo divido bx entre el factor común, la x la cancelo con la x y me queda la b. ¿Okay? Me va a quedar así. Y por este lado voy a extraer el factor común de ese grupo de términos. ¿Cuál es el factor común de ese grupo de términos? La y, que es la que está aquí presente. Entonces la saco con el signo de más, la saco del paréntesis y dentro del paréntesis me va a quedar, acá me va a quedar a, ya que al dividir ay entre y se cancela con y me queda a, y acá me va a quedar b por la misma razón, al dividir by entre y se cancela con y me va a quedar a b, ¿ok? Fíjate que entonces hemos sacado un factor común en dos grupos de términos, pero si ustedes se dan cuenta, ahora nos queda un binomio, es decir, dos términos, este término que tengo completo acá y este término que tengo completo acá, y cada uno de esos términos tiene un factor común, que es lo que está esto dentro del paréntesis. Mira, a más b está aquí y está también aquí, entonces yo puedo volver a factorizar, esta vez saco de nuevo el factor común, que en este caso el factor común viene siendo a más b, ¿ok? A más b, y abro paréntesis, y acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x, ¿ok? ¿Sí? Porque es dividir este término entre el factor común. Si yo tengo x por a más b dividido entre a más b se cancela con a más b y me queda x, ¿ok? O lo que es lo mismo, cuando yo multiplico a más b por x me da x por a más b. Más acá, cuando yo saco este factor común para acá, ¿qué me queda? La y, ¿ok? Me queda la y. Y listo. Así me va a quedar entonces mi factorización por factor común por agrupación de términos, ¿sí? Un resumen rapidito. Vamos a encontrarnos dos grupos de términos que tienen un factor común diferente cada uno. Vamos a agruparlos según el factor común que tengan, ¿ok? Este tiene factor común x, los agrupamos aquí. Este tiene factor común y y los agrupamos acá. Sacamos factor común del primer grupo de términos, que en este caso es x. Y sacamos factor común del segundo grupo de términos, que en este caso es a más b. Y siempre, 99% de las veces que ustedes vayan a hacer este ejercicio, van a tener que volver otra vez a sacar factor común porque le van a quedar dos términos
donde va a haber un factor común que por lo general es esto que está aquí dentro de los paréntesis. ¿Ok? Y va a quedar entonces así. Espero que lo hayan entendido. Si no, de todas maneras, vamos a hacer un segundo ejemplo para que disipar cualquier duda que le pueda quedar. Aquí tenemos nuestro segundo ejemplo. Acá, bueno, como les dije, está claro que vamos a utilizar un factor común por agrupación de términos porque tenemos 4 términos. Tenemos dos términos que tienen un factor común, ¿okay? En este caso m, ¿okay? Aunque aquí también tiene m, pero entonces el último término no la tiene, por lo tanto no podemos usar un factor común polinomio. Pero si vemos que este término que está acá tiene la m como factor común y estos dos términos también tienen un factor común, que en este caso no es de letras, pero sí es de números, ¿ok? Factor común 4, porque 4 es un factor de 4 y es un factor de 8. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar estos términos. Voy a poner acá 3m al cuadrado menos 6mn, lo agrupo, más 4m menos 8n y los agrupo, ¿ok? Los coloco entre paréntesis. Esto después ustedes lo pueden hacer directo, pero siempre vamos a agruparlo entre paréntesis para saber cuáles son los dos grupos, identificar bien los dos grupos a los cuales vamos a sacar el factor común. En este caso, ¿cuál es el factor común aquí? Aquí tengo el factor común 3m, ¿ok? Porque 3 es un factor común de 3 y de 6, ¿ok? Entonces acá yo saco el 3 como factor común y saco la m como factor común también. Aquí tiene exponente 2, exponente 1, tiene que ser con el menor exponente, ¿ok? Entonces acá, ¿qué me va a quedar dentro de paréntesis cuando yo saco el factor común 3m? Aquí, para que me dé 3m al cuadrado, me va a quedar solamente la m, ¿ok? Porque si yo divido 3m al cuadrado entre 3m, lo voy a hacer por acá. Esto uno lo hace mentalmente, pero yo se lo estoy haciendo acá porque como es la primera explicación, pues yo quiero que esto quede claro, ¿ok? Si yo divido este término entre el factor común, 3 lo cancelo con 3, una m lo cancelo con una m y solamente me va a quedar una m por acá, ¿ok? Menos este término dividido entre el factor común, si yo divido 6 entre 3 me da 2, ¿ok? Y m se cancela con m y me queda solamente la n, ¿ok? ¿Sí? Si no lo entendieron lo voy a hacer por aquí, mira, yo tengo 6m, n, y lo divido entre 3m, ¿ok? 6 entre 3 me da 2, m se cancela con m y me queda n. Entonces aquí el término que me queda es menos 2n. Y de este lado, ¿cuál es el factor común acá? Vamos a colocar el signo de más. ¿Cuál es el factor común acá? El factor común acá es 4, ¿ok? Entonces yo lo voy a sacar del paréntesis y dentro del paréntesis me va a quedar m, ¿ok? 4m dividido entre 4, 4 se cancela con 4 y me queda la m, menos, y aquí 8 entre 4 me da 2, ¿ok? N. ¿Bien? Ahora fíjense que como los dije en el ejercicio anterior, siempre les va a quedar otro factor común que es lo que está dentro de paréntesis. Fíjate, aquí está m menos 2n y aquí está m menos 2n. Entonces, ¿qué voy a hacer? Volver a factorizar ahora y lo primero que voy a hacer es colocar el término factor común que es m menos 2n. ¿Ok? Entre paréntesis. Y luego, entre paréntesis, voy a colocar entonces lo que queda aquí, que es 3m más, porque este es el signo de más ¿qué? Más 4. Listo. Así me va a quedar entonces mi factorización por factor común por agrupación de términos. Espero que lo hayan entendido, muchachos. Espero que les haya servido la explicación. Cualquier duda pueden dejarla por ahí en los comentarios y yo voy a estar muy pendiente de aclarársela. De todas maneras, tenemos varios ejercicios más sobre este tema. Esto lo expliqué bastante lento y con calma para que ustedes lo entendieran, y los otros lo vamos a ir subiendo un poquito el nivel de dificultad. Gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy y nos vemos en el próximo video.